¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo eso vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la causa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, fue un poco largo, pero se ve todo el peso de la ira de Dios por hipócritas, porque no estaban amando la ley de Dios, no estaban sintiendo el deseo de agradar a Dios, estaban cumpliendo la ley por cumplir la ley, por librarse de una condena, decir: ya cumplí. Y el Señor Jesús vino a remover esto. ¿Cuánto nos dice en el Sermón del Monte? Cuando ores, no ores como los fariseos. Y los tenía enfrente. Este carpintero tenía enfrente ahí al poder eclesiástico judío. Y les estaba diciendo a los gentiles: cuando oren, no oren como hacen estos. Es curioso porque no dice al final del Sermón del Monte que acabando se hayan enojado los judíos y se hayan ido contra Jesús. Aquí no lo dice. Sabemos que en otros lugares quieren apedrearlo, quieren golpearlo, y él se va. Pero yo tengo esa curiosidad. ¿Qué habría en las caras de los judíos cuando Jesús estaba dando estas instrucciones? Pero voy a resaltar unos puntos yo creo que por qué le tuvieron respeto, y aquí voy. Dice, en toda la Biblia vemos que la voz de Dios es una orden para el universo y su voluntad se cumple, ¿sí? Cuando Dios habla, se cumple. Vemos en muchos versículos en la Biblia que dice: porque Jehová lo ha dicho. ¿Sí recuerdan? En muchas instrucciones en el Antiguo Testamento dice: porque así ha dicho Jehová, y así se hace. Muy bien. Por ello es que cuando Jesús hablaba, cautivaba a los oyentes. Por eso le seguían los discípulos. Él simplemente hablaba y su voz penetraba en la conciencia de los hombres con la fuerza de la autoridad soberana. Soberana quiere decir que no había nadie más arriba, es soberana. Su autoridad es absoluta. Jesús estaba desechando todo lo que los fariseos y escribas argumentaban y enseñaban. ¿Quiere alguien leer, por favor, Mateo 5:21? Lo hemos visto, es parte del Sermón del Monte. Muy bien, gracias. A ver, está este Jesús carpintero sentado ahí, como dijimos, nada atractivo, un hombre simple, y se levanta y dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates o no matarás, porque quedarás expuesto a juicio del tribunal. Pero yo les digo, esto es impresionante. A ver, los que conocen la ley de Dios, los estudiosos, nos dicen que es pecado matar. Y viene este carpintero y dice: pero yo digo, está sometiendo eso a su autoridad, está diciendo: no es así. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús para cambiar lo que dijeron los escribas, los estudiosos, los que se han consagrado a Dios, los que hacen los holocaustos, los que se purifican delante de Dios? Y él dice: pues yo digo que no. Yo digo que el que intente, que el que odia a su hermano es culpable de asesinato. Yo lo digo. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Impresionante. Ni siquiera era atractivo y ni siquiera estaba vestido elegantemente. Ni siquiera tenía un grupo ahí de guardaespaldas y le habían puesto le habían preparado el espacio para que diera su sermón de una manera atractiva o que le dieran importancia. Él dijo con toda su autoridad: ¿eso aprendieron? Pues yo digo que no. Yo digo que lo que importa es que ustedes odien a su hermano para ser culpables de asesinato. Y otra cosa que vemos también
dice en su sermón, Jesús les estaba diciendo claramente que Él era hijo de Dios. En Mateo 7:21, ahí arriba, dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él estaba diciendo, yo soy auténticamente hijo de Dios. Cuando analizamos la pasión de Cristo, vemos que no había pecado para condenarle. No había nadie que levantara la mano contra él, porque no había nada que se le reclamara. Se tuvieron que comprar a falsos testigos, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Pero entonces, ¿por qué lo querían matar los judíos? ¿Sí conocen la respuesta? Sí, sí, pero en esencia algo que les ardía mucho, que les dolía mucho, ¿sí, Caro? Exacto, era por esta frase, porque él decía ser hijo de Dios. Eso era lo que en realidad a ellos les afectaba. A los romanos y al pueblo civil no le interesaba que él dijera que era Dios o que era hijo de Dios, no le importaba. Los que estaban haciendo gran peso y gran fuerza sobre él eran los judíos, porque no lo aceptaban, decían, no puede llamarse hijo de Dios. Pero no hay nada que nos ayude a matarlo, porque la autoridad son los romanos. Tenemos que demostrar a los romanos que él está atacándonos. ¿Cómo hacemos? Tuvieron que inventar testigos. Pero la razón esencial, porque el mundo lo rechazó, porque el pueblo judío lo rechazó, porque se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Esta frase en donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Pues este o está loco o es hijo de Dios. Pero cuando él hablaba, insisto, su voz penetraba en la conciencia, en lo más íntimo de cada ser que lo escuchaba. Porque estamos hechos por él, porque estamos construidos de tal manera que su palabra entra a nosotros como agua viva, ¿verdad? Nos renueva, nos llama. Y en el caso del rebelde, entra como una molestia penetrante muy difícil, muy dura. Entonces, eso era lo que había frenado a los judíos de no apedrearlo en ese momento. Les estaba dando unas referencias, estaba diciendo, yo digo que no está bien lo que ustedes hacen, y yo digo que mi Padre me envió. Y por eso no hicieron nada, estaban congelados, definitivamente. Esta frase que dice en nuestros versículos de estudio del día de hoy, son muy importantes. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es importantísimo, Él era Dios. Eso es lo que debemos considerar, que el predicador en este caso es el centro de su prédica, todo reposa en su persona. Él está exhortándolos y el mensaje que da es que Él es hijo de Dios. Todo radica en Él. Cristo es todo lo que necesitamos. Llévense esta frase y pueden ponerla en su blog de redes sociales. Cristo es todo lo que necesitamos. Él fue el único digno, el único que fue bastante, el único que bastó, que fue suficiente para pagar por nosotros. Es todo lo que necesitamos. El hecho de que Él haya estado ahí era todo lo que necesitaba el mundo en ese momento. Que Él se hubiera levantado y hubiera dado las instrucciones en el Sermón del Monte. Es todo lo que necesitamos, recuérdenlo. Les pide que pongan en práctica esas palabras, que no sean insensatos, porque Él mismo, el enviado de Dios, les está hablando. No conocemos más reacciones de la gente que presenció el sermón, ni sabemos si los judíos reaccionaron apartándose luego que nuestro Señor terminó de hablar, pero seguramente que les habría incomodado, o les habrá incomodado, y algunos de ellos tuvieron un confrontamiento con Dios de manera muy personal. De igual manera, entre los gentiles debió haber mucha incomodidad, y algunos de ellos ese día se convirtieron. Porque cuando la palabra de Dios penetra en nuestras mentes, transforma
y somos afectados de manera única.